Hola Jaime, ¿cómo estás? Hola, encantado, ¿Dónde? Laura. Igual. ¿Dónde estás? Pues estoy ahora mismo en Bilbao, en el País Vasco, en el norte de España, y aquí hace un día bien nublado, que es lo típico de aquí. Sí, ¿no? Bueno, estás como en Londres. Sí, más Eh, o menos, sí. Tú eres filósofo. Me gustaría que te presentaras un poquito, que cuentes un poquito quién eres. Sí, yo sí vengo de filosofía, y sobre todo quizá con un interés en filosofía del arte, en estética, filosofía política, pero también siempre me ha interesado mucho tratar de alejar a la filosofía de ese aura que tiene a veces como de libros apolillados y llenos de polvo, ¿no? Y tratar de usar algunas de las herramientas que te da pues, para pensar en cosas actuales del día a día y que le pasan a la gente normal, ¿no? Y por eso buena parte de las investigaciones que he venido haciendo en la universidad, yo trabajo en la Universidad de Deusto, en Bilbao, pues tienen que ver con el fenómeno del ocio, con el consumo audiovisual, con el ocio y los jóvenes, y bueno, pues un poco esa es la línea que me interesa. Bueno, hablemos un poquito, hablando del ocio, de las redes sociales y la manipulación que tienen las redes para con nosotros en el entretenimiento. Tú sabes que yo estaba leyendo acerca de que hay un laboratorio de tecnología persuasiva. ¿Dónde tú crees que está? En Silicon Valley. Y ellos trabajan para ver cómo usar las páginas web para manipular lo que pensamos y lo que hacemos. A mí hay algo que me pone muy mal y es que estoy hablando con un amigo, por ejemplo, acerca de un viaje que quiero hacer. Instantáneamente me empiezan a aparecer todas las ofertas de aéreos a ese mismo lugar. Digo, ¿qué pasa? ¿Nos oyen? ¿Nos leen? ¿Cómo es la vaina? Contame un poquito. Sí, bueno, es terrible, ¿no? Todos hemos tenido esa experiencia y, bueno, se te pone un poco, se te erizan los pelos, ¿no? Porque da un poco de miedo eso de que da la sensación de que te están escuchando como detrás de la puerta. Pero en el fondo lo hacen porque nosotros les damos permiso, ¿no? Para todas las apps que usamos, para el WhatsApp, para Facebook, siempre aceptamos todas las condiciones, les damos permiso a todo y ellos utilizan esa información. Es, eh, es increíble pensar cómo hace, pues no sé, bueno, pues algo más de un siglo o así, ¿no? Estaba como el derecho al secreto de la correspondencia, ¿no? La idea de que tú mandabas una carta por correo postal y nadie la podía abrir y eso solo se rompía, era como sagrado y solo se rompía si un gobierno entraba en guerra o cosas así, ¿no? Y hoy en día todos damos permiso a que lean todas nuestras cartas, en realidad, ¿no? A que lean nuestros mails, a que lean los chats de WhatsApp, a que consulten todo. Y al final, obviamente, lo que se usa es para vendernos publicidad, ¿no? Una publicidad pues perfectamente dirigida a donde más daño nos hace, es decir, a nuestro punto débil realmente, ¿no? Individualizado. Sí, y por ejemplo, lo que tú dices es claro en redes como Facebook, ¿no? Porque al principio todo era como gratuito. Después empezaron los ads, después empezaron a cobrarnos el servicio, pero por ejemplo un servicio gratuito como Facebook, sí, o sea, es una plataforma muy grande que a ellos les debe costar mucho dinero para mantener. Si nosotros no lo estamos pagando con dinero, ¿con qué lo estamos pagando? Claro, pues con nuestra atención, ¿no? Realmente siempre hay que pensar que si hay algo que estás usando y no estás pagando por ello, debe de ser porque la mercancía eres tú, realmente, ¿no? Claro, Y eso es lo que pasa en todas estas redes sociales, claro. que lo que hacen es como poner en marcha lo que yo he llamado alguna vez un régimen seductivo, ¿no? Porque lo que en el fondo todos intentamos hacer dentro de Facebook o Instagram, ¿no? Es seducir a los demás, a ofrecer una visión de nuestras vidas que tiene muchas veces que ver con el ocio, porque es lo que exhibimos en esas redes sociales, pero no solo, también el éxito profesional o el buen cuerpo que tenemos o las vacaciones que hacemos, eh, para tratar de seducir a los demás y dar una imagen de éxito que muchas veces está muy sesgada y es muy artificial, ¿no? Y de alguna manera es una especie de ciclo que se retroalimenta, ¿no? A sí mismo. Nosotros intentamos eso, eh, gracias a que estamos sumidos en esa carrera por la seducción, pues damos un montón de información personal, lo queramos o no, ¿no? A estas empresas que a su vez la usan para venderlo a anuncios que nos seducen a nosotros.
y que nos ponen todo el rato en los banners y en los lados de nuestra pantalla imágenes de unas vidas más deseables que las nuestras, ¿no? De una casa mejor, de un coche más rápido, de un cuerpo más atractivo, ¿no? Y eso nos hace caer aún más en ese régimen seductivo, ¿no? Que nos va como atrapando en una espiral. Es realmente una situación pues inquietante en la que hemos acabado estando prácticamente todos, ¿no? Millones y millones de personas. Ahora, hablando de una plataforma como Netflix, que es tan potente y que ha aprendido rápidamente en la gente, ese tema del algoritmo, de que, bueno, en la casa tiene un sign-in tu hijo, otro el marido, otro, y cada quien tiene como sus películas o sus series, que al principio parecía súper cool, ¿no? Porque, bueno, no me toques mi canal o mi algoritmo. Pero ahora sentimos como que estamos siendo como indicados lo que tenemos que ver y lo que no tenemos que ver. O sea, a Jaime le gusta solamente esto y solo quiere ver documentales. No quieres ver películas de terror, no quieres ver otro género y no puedes descubrir otras cosas. ¿Qué pasa con eso en general? Creo que ahí tocas un punto fundamental, Laura, porque eso que lo vemos muy gráficamente en Netflix, porque bueno, pues está en el salón de nuestras casas o en nuestro teléfono y lo consumimos mucho, ¿no? Pero en realidad es un funcionamiento que está muy extendido en un montón de plataformas. Por ejemplo, Amazon también funciona así, ¿no? Y que cada vez toman más empresas, no solo plataformas online. Y que al final lo que acaba haciendo es una dinámica. Todas estas plataformas lo que intentan es que estemos cuanto más tiempo posible dentro de ellas, porque ahí es cuando estamos consumiendo, cuando estamos dando datos y cuando, por lo tanto, facilitamos que esos datos luego se vendan a terceros, ¿no? Entonces, para conseguirlo, lo que hacen es tratar de ofrecernos aquello que queremos de la forma más dirigida, ¿no? Y en principio eso debería ser bueno. Bueno, pues me están ofreciendo contenidos, series, películas o libros en Amazon, no sé, que me interesan. En principio eso es bueno. Pero luego pasa lo que estabas comentando, ¿no? Que al final nos priva de la capacidad de tener hallazgos fortuitos, por ejemplo, ¿no? Y eso lo que acaba haciendo es encerrándonos como en una visión de túnel, ¿no? En la que vemos constantemente contenidos parecidos a sí mismos, que se replican, ¿no? Unos a otros y que fortalecen, que refuerzan tendencias que, bueno, que sí, que ya estaban en nosotros, pero que quizá no son toda nuestra personalidad o todos nuestros intereses o todos nuestros gustos, ¿no? Eh, Al final, la manera en la que intentan hacer que permanezcamos más tiempo en esas plataformas es evitándonos el error en la elección, porque confían en que el algoritmo elija mejor que nosotros y además muchas veces tienen razón, porque nosotros nos equivocamos y podemos ver una película que luego nos parece aburrida o que nos da miedo y no lo queríamos, y evitándonos la frustración, ¿no? Y el aburrimiento. Pero claro, al hacer eso que en principio parece bueno, yo creo que nos privan de un montón de cosas que son profundamente humanas, ¿no? Como es eso, el descubrir cosas incluso contra nuestra propia voluntad, ¿no? O el tener la sensación de que nos equivocamos y de que eso nos causa frustración, el aguantar eso, el saber que eso es normal. Bueno, pues quizá nosotros que hemos vivido un mundo de consumo audiovisual anterior a ese, bueno, pues no nos pasa nada. Pero ¿qué pasa con las generaciones que están creciendo así desde el principio, ¿no? Y que su tolerancia a la frustración, por ejemplo, es cada vez más pequeña. Su capacidad de soportar el aburrimiento, por ejemplo, de no saber qué hacer en un momento dado, es cada vez más pequeño también. Yo creo que eso es un peligro, tiene implicaciones muy negativas. Sí, y creo que no es tanto el tiempo que invierten nuestros hijos en las pantallas, sino que los padres ya no estamos controlando lo que ven, porque nosotros también estamos en la pantalla. Claro, Eso es lo claro. que me dice mi hijo todo el tiempo. ¿Tú qué me dices si tú estás en el teléfono todo el tiempo? ¿Qué le puedo decir? Claro, ¿No? no, y es verdad, ¿no? Y muchas veces caemos en una tentación, eso, un poco como disciplinante, de decir lo que sí, lo que no, lo que sí y tal. Pero si te ven que sacas el teléfono cada vez que tienes 10 segundos en los que no estás haciendo otra cosa, o sea, para llenar todos esos intersticios, esas grietas de tiempo, ¿no? Como hacemos en una cola o hacemos esperando al bus o hacemos en el súper. Eh, bueno, pues ellos hacen lo mismo, claro, ¿no? Y eso lo que va privando es de esos tiempos muertos
en los que antes, cuando no teníamos uno de estos dispositivos en el bolsillo, bueno, pues te podía dar por pensar en cualquier cosa, se te podía ocurrir algo en lo que no habías pensado, podías trabar relación con alguien que tuvieses al lado por una conversación puramente trivial, ¿no? Ahora parece que lo trivial, lo aburrido, lo que no es especialmente intenso, lo que no te engancha, hay que eliminarlo de la vida, porque no aporta nada. Que lo único que aporta es aquello que nos satisface plenamente en nuestros gustos como consumidores, ¿no? Pero yo creo que eso es muy peligroso porque nos va como encerrando, nos va haciendo más solitarios, ¿no? Al final, en ese tipo de interacciones como más ordinarias, más triviales, de, no sé, del cambio de monedas, de cosas así, pues era donde se trababa también unas relaciones como comunitarias, ¿no? Claro. Que en cierto medido dejan de ser necesarias en un mundo donde el algoritmo ya te da lo que tú quieres como por defecto, ¿no? Sin que tú lo tengas que buscar. Mm. Sí, bueno, Netflix llegó al extremo abriendo ya la ventana cuando ves una serie, ya el capítulo 2 te empieza a rodar. Bueno, lo mismo hace YouTube y demás. Es decir, que no tiene salida y te tienes que quedar a ver toda la temporada, toda la noche, porque parece que no hubiera... Completamente, sí, sí, porque además ha cambiado también el propio formato como de esas píldoras audiovisuales, ¿no? Ahora todo lo consumimos como eso, en una especie En bloque. claro, en píldoras de pequeñas unidades que sean intensas, que acaben de una forma que te lleven a la siguiente, ¿no? Todo tiene ese formato. Y fíjate, hay una cosa también como paradójica en el hecho de que, en principio, todos esos tipos de contenidos, o sea, si lo comparamos, por ejemplo, con el consumo audiovisual anterior, en el que tú seguías una programación de la parrilla televisiva y, bueno, pues en España se decía lo que echen, ¿no? Yo veo lo que echen, pues te conectabas a una hora y ya está, encendías la tele y lo que hubiera. Frente a eso, claro, ahora tenemos mucho más control de lo que vemos y del tiempo que le dedicamos y podemos parar, lo que sea. Pero, sin embargo, se da la paradoja de que a mayor nivel de control sobre el tiempo de consumo audiovisual, sin embargo, tenemos una sensación mayor de falta de tiempo. Si tú preguntas a cualquiera, yo creo que esto es algo que con el confinamiento, ahora tras la pandemia, se ha agudizado, precisamente porque se ha agudizado el consumo de este tipo de plataformas, ¿no? A todo el mundo le falta el tiempo. Todo el mundo tiene la sensación de que no llega a las cosas, de que tiene demasiadas cosas que hacer, de que no tiene tiempo para nada. Y no, en fin, sigue habiendo 24 horas, o sea, sigue habiendo el mismo tiempo. Pero el problema es que da igual cuánto tiempo disponible tengas, porque en ninguna extensión de tiempo cabe una sucesión ilimitada de estímulos, que es lo que es Twitter o Facebook o Instagram o estas plataformas que siempre se renuevan, ¿no? Esa cascada constantemente nueva de estímulos que te enganchan, eso no cabe en ningún tiempo, da igual cuánto tengas, ¿no? Y por eso nos da esa sensación como de ahogo. Aunque en apariencia tenemos más control, la realidad es que lo vivimos como una falta y como un agobio de tiempo. Y esa cuestión del uso del electrónico en solitario, lo que vos hablabas, vos escribiste un artículo que habla sobre la selfie como arte en acción, y pienso mucho en Instagram, perdón, y en los jóvenes que están todo el tiempo haciéndose selfies, o el TikTok. ¿Qué podrías decirnos sobre eso? Sí, sí, es curioso porque el selfie es una... Ahí en ese artículo trataba de decir algo que a primer vistazo puede resultar como contradictorio, que es que en teoría, pues el selfie, hasta por el nombre, ¿no? Pues es un autorretrato, en teoría, ¿no? Es decir, es un retrato de ti mismo. Em, pero yo creo que en el fondo, cuando lo piensas un par de veces, te das cuenta de que no es así, de que realmente no es eso lo importante, porque lo importante no es tanto que salgas tú, eh, tu cara normalmente es una especie como de marca de agua para dar autenticidad a la situación. Lo que tú estás compartiendo en redes sociales es lo de alrededor. Es decir, pues por ejemplo, la comida exótica que estás tomando, o la playa estupenda en la que estás, o el atardecer tan bonito que estás viendo, ¿no? Es decir, son siempre cosas que te añaden un prestigio por algo, ¿no? Y tu cara está ahí, sí, pero como para darle autenticidad, no es lo fundamental, realmente tu cara. Eh, y forma parte, en realidad, es como un alimento mayor para esa carrera de la seducción en la que decíamos antes que estábamos. Yo creo que Instagram ha sido justamente
súper eficaz a la hora, por ejemplo, de introducir el uso de filtros, ¿no? en todas las imágenes que se suben a la plataforma, con muchas de ellas, en esa especie de estetización, de embellecimiento de la vida cotidiana, hasta un punto bueno, que luego las generaciones que desde el comienzo están criándose así, en contacto con esa realidad paralela, bueno, pues la vida ordinaria fuera de Instagram no puede más que defraudarte, porque en realidad necesitarías constantemente un filtro ante tus ojos para que los atardeceres sean tan bellos como en Instagram, la comida sea tan apetecible como en Instagram, ¿no? Y los cuerpos tan bellos. Sí. La vida real no es así. Exacto. Bueno, en conclusión, para todas estas redes el mayor enemigo sería el sueño, digámoslo así. ¿Vos sabés que cuántas veces desbloqueamos el celular por día cuando no dormimos? 150. O sea, una vez cada 6 minutos. Sí. Es too much. Es too much. ¿Hay algo más que quieras comentarnos como para poder cerrar? O sea, algo más que quieras decirnos con respecto al uso o al Sí. desuso. Bueno, no sé, si acabar con una nota más esperanzadora, ¿no? Porque, porque si no parece que dan ganas de suicidarse. Yo creo que, fíjate, en parte, por ejemplo, en los confinamientos que hemos vivido en todos estos meses y ya años, 2 años, en parte hay muchas de estas dinámicas que se han fortalecido, ¿no? Pero por otro lado, también hay elementos que nos han ayudado también a darnos cuenta, bueno, pues del valor de cosas tangibles y simples del mundo offline, ¿no? A mí una cosa que me llamó mucho la atención, por ejemplo, en el confinamiento, no sé, en otras partes, pero en España, por ejemplo, todo el mundo se puso a hacer pan en su casa, por ejemplo, ¿no? Cuando estaban encerrados. Y sí, era por gastar el tiempo, pero también yo creo que había una necesidad de contrarrestar ese mundo tan virtual, de pantallas en constante cambio, ¿no? Y de hacer algo realmente con tus manos, ¿no? Y algo que tiene un tiempo completamente diferente, porque el pan necesita, ¿no? otros márgenes temporales y tener paciencia y puede salir mal al final. Eh, o también hubo un tiempo en el que uno de los artículos más comprados en Amazon era una barra de pegamento, sencillamente, durante el confinamiento, ¿no? Porque la gente estaba con sus hijos en casa desesperada y tenía que hacer cosas con ellos, ¿no? Y yo tengo la esperanza de que al menos alguien se divirtiera también haciendo eso y con algo tan simple como una barra de pegamento o hacer pan, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un reto en recuperar estos placeres sencillos que están bordeados y atravesados por el aburrimiento, por la imperfección, por el error, pero que precisamente por eso pues, son humanos y no únicamente dignos de un algoritmo. Bueno, Jaime, yo te agradezco mucho este momento, la verdad que es muy interesante todo lo que contás y me quedaría horas hablando contigo. Espero encontrarnos en algún otro momento, aquí o en España. Te mando un beso muy Muchísimas grande. gracias, Laura. Buen fin de semana. Igualmente. Cuídate.